Hola, muy buenos Listo. días. Nuevamente el día de hoy, sábado, en presencia del licenciado, del maestro Federico González Hernández, vamos a llevar a cabo nuestra reunión respecto a la ponencia. Hola, Yari, buenos días. ¿Ahí me escucho, perdón? ¿Sí me escucha, Lick? Sí, a mí me escucha. Ok, entonces la vamos a presentar. Muy buenos días a todos. Nuevamente en presencia del maestro Federico González Hernández, con el tema de sociedad civil, una ponencia que, bueno, nos va a poder apoyar en cuestiones a trámites para constituirnos como empresa. Ujú. Licenciado, pues es licenciado en Derecho y abogado postulante con la maestría en finanzas y sus temas, pues diversos al fin, pero son temas que pues nos pueden apoyar. Lo dejo en manos de el licenciado Federico González Hernández. Adelante, Federico. Sí, muchas gracias, Yari. Y sí, efectivamente, el día de hoy vamos a tocar el tema de qué es una sociedad civil. Como ya lo habíamos comentado la semana pasada, vamos a tocar temas relacionados a las organizaciones civiles que no constituyen o que no especulan pues algún comercio, ¿verdad? Sino que tratan meramente de enfocarse en cubrir una necesidad de la sociedad, ¿verdad? Sin ningún fin lucrativo. Muy bien, vamos a conocer qué es una sociedad civil, cómo se estructura. Vamos, a ver en dónde radica, pues, ese poder, ¿no? Para la toma de decisiones, así como también cómo se constituye legalmente y cómo deberá de hacerse para que ésta tenga validez ante la sociedad, ¿sí? Para empezar, como ya lo habíamos mencionado en la asociación civil, comparten ciertas características, pero más adelante nos vamos a ir dando cuenta que también hay ciertos rasgos que distinguen de la sociedad civil a la asociación civil. Primero, pues nos dice que esta debe de constituirse por socios, siempre por dos personas o más, dos socios o más, que en este caso combinan sus esfuerzos para realizar un fin común, es decir, que tengan un objetivo específico que quieran en este caso dar a conocer a la sociedad o en su caso cubrir una necesidad en la sociedad, ¿sí? Tiene pues un carácter preponderadamente económico. No sé si recuerdan que la asociación civil es meramente gratuita, sus servicios no tiene ningún fin económico, perdón, o lucrativa. En este caso sí, pero únicamente a través de servicios, a través de prestación de servicios, como por ejemplo en este caso una sociedad civil puede, o podemos constituir, mejor dicho, una sociedad civil en cuando somos abogados, cuando somos contadores, cuando somos médicos, ¿sí? Cuando gestionamos quizá algún trámite, ¿no? Como en este caso, no sé, la venta de bienes inmuebles, la escrituración, perdón, de bienes inmuebles, ¿no? Ese tipo de gestiones. Nos dice que podemos en este caso sí tener un carácter preponderadamente económico, pero no tiene que constituirse como una, o más bien no debe de sobreentenderse que es una especulación comercial. Sí, es decir, que por ejemplo, no sé, yo puedo en este caso gestionar la regularización de predios, ¿no? Pero si yo me dedico en su caso regular predios, ese es mi principal objetivo, pero el fisco se da cuenta que no únicamente me dedico a gestionar, o sea, no nada más me dedico a dar un servicio o una prestación de servicio,
Si se da cuenta que en este caso yo empiezo a comprar lotes, empiezo a fraccionarlos, los empiezo a vender, ahí ya se considera una especulación comercial. ¿Por qué? Porque en este caso estoy comprando y estoy vendiendo, ¿sí? Para tener pues al final de cuentas una utilidad, ¿verdad? Pero esto lo prohíbe obviamente el Código Civil, ¿sí? Toda la información, como ya les había comentado, lo pueden encontrar dentro del Código Civil. Ahí es en donde se encuentra fundamentado y regulado todas las organizaciones de tipo civil o todas las empresas de tipo civil. Nos dice también que la aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes. Si se dan cuenta, aquí tenemos en este caso que tener pues un capital social, ¿sí? Y este puede conformarse por el capital de los distintos socios que vayan a conformar una sociedad civil, ¿sí? En este caso, como ya lo habíamos comentado, puede ser en dinero, en especie, en este caso a través de bienes muebles o bienes inmuebles. Quizás si nos reunimos, un ejemplo, no sé, 5 socios, podemos en su caso decir que tres de los socios aportan, perdón, creo que se está trabando, está parpadeando mi pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí, de hecho nosotros sí lo escuchamos bien. Sí, perdón. Debe ser el internet o... Permítame. Una disculpa porque sí está parpadeando mi pantalla, pero desconozco cuál es el motivo. Y ya no logro verlos. Disculpen, ¿eh? Perdón, ¿cuál? Es que ya no logro verlos. Está parpadeando mi pantalla. Nada más me apareció un mensaje, pero la verdad no sé ni a qué se refiere. Un minuto, por favor. Un minuto. No sé qué le está pasando a mi computadora. Listo, una disculpa. No sé la verdad qué haya pasado. Ya me tuve que conectar desde otra computadora. Una disculpa. Muy bien, estamos viendo que la sociedad civil se va a constituir de la aportación de los socios, es decir, que debe contar con un capital social, ¿sí? En este caso, cada socio puede aportar de manera económica o en especie, sean bienes muebles o sean bienes inmuebles, ¿sí? Nos dice que la aportación de bienes implica la transmisión de su dominio o de la sociedad o a la sociedad, ¿sí? Salvo que expresadamente se pacte otra cosa. Es decir, si yo, por ejemplo, como socio no pude aportar económicamente a mi empresa o a la sociedad civil, pero a lo mejor aporto con un terreno, ¿no? Un ejemplo, un terreno en donde vayamos a constituirnos, en donde vayamos a tener nuestro domicilio fiscal, ¿no? En donde vayamos a construir quizá el local, ¿no? De nuestro negocio.
ahí nosotros vamos a decidir si lo queremos, si queremos transmitir ese dominio directamente a la sociedad, es decir, que va a pasar a manos de todos los que están dentro de la asociación, de la sociedad civil, perdón, o en su caso queremos que únicamente se use para constituir el domicilio fiscal, pero al final de cuentas yo quien estoy aportando ese uso del bien siga siendo mío. No sé si me explico en esa parte, ¿no? Nos dice también que las sociedades de naturaleza civil que tomen forma de las sociedades mercantiles quedan sujetas al Código de Comercio. ¿Qué quiere decir? Como les había comentado, este tipo de sociedad civil tiene un carácter económico, es decir, si pueden tener una utilidad a través de la prestación de servicios, pero también nos dice que no debe constituir una especulación comercial, como yo les había comentado. Si el fisco se da cuenta que en este caso estamos comprando y vendiendo quizá algún producto y estamos lucrando con ese producto y se especula que es parte del comercio, deja de ser una sociedad civil y esta pasaría a ser regulada por el Código de Comercio. Es decir, si somos sociedad civil, el fisco ya no nos tomaría en cuenta como una sociedad civil, sino como una empresa meramente mercantil. Y obviamente quien la estaría regulando, pues es el Código de Comercio, ¿verdad? También nos dice que para tener una formalidad, la ley nos señala, ¿no? Que para que ésta sea formal, debe de constar por escrito, a través de una escritura pública, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, ¿verdad? Tenemos que tener un acta constitutiva que avale que realmente nosotros como socios estamos constituyéndonos con un objeto social, ¿sí? Y con determinado capital social. Cuando alguno de los socios transfiere a la sociedad bienes, en este caso algún bien inmueble o mueble, como puede ser algún terreno, algún vehículo, algún escritorio, ¿no? Algo que esté aportando a la sociedad que no sea dinero, tiene que constar también a través de una escritura pública, como ya les había comentado. Si yo como socio no tengo quizá el recurso económico para hacer mi aportación, pero quizá cuento con algún vehículo o con algún terreno que yo quiero, en este caso, aportar a la sociedad, a través de una escritura pública se tiene que declarar eso, ¿no? Que nosotros perdón, aportando algún tipo de bien y con determinadas limitaciones, ¿sí? La falta, en este caso, de una forma escrita sobre el contrato de la sociedad únicamente va a producir el efecto que los socios puedan pedir en cualquier tiempo. Supongamos que yo ya aporté una disculpa, pero se está trabando muchísimo en pantalla. En este caso, si yo como socio hago entrega o hago en este caso la aportación de un vehículo, va a pasar a ser dominio de la sociedad y el día que se haga la liquidación de la sociedad, yo ya no me voy a quedar con el vehículo. Se tiene en este caso que repartir de manera proporcional, se tiene que cuantificar, obviamente, ¿verdad? Y lo mismo con un terreno. Si yo aporto, en este caso, un terreno, si yo no especifico que el dominio va a seguir siendo mío y pasa a manos de la sociedad, el día que la sociedad se liquide, va a pasar a ser dominio de la sociedad y a todos les corresponde, pues en este caso, repartirse de manera proporcional, como lo señala la ley en este caso, ¿sí? También nos dice que el contrato de sociedad debe inscribirse en el registro de sociedades civiles. Es un registro especial en el que las sociedades se deben de inscribir para que produzca, en este caso, como la ley lo dice, ¿no? Efectos a terceros, es decir, que nosotros tengamos un objeto y una razón social, de manera privada, ¿no? Por así decirlo. Es decir, que ninguna otra persona pueda utilizar esos dominios, como el objeto, la razón social, eh,
los logotipos y demás. ¿Por qué? Porque ya se encuentra inscrito de una organización, dentro de las organizaciones, perdón. También nos dice que el objeto deberá ser, sí, el objeto deberá ser en este caso de una sociedad civil lícito, ¿sí? Y pues eso pues es meramente obvio, ¿verdad? Recordemos que el Código Penal pues obviamente estipula cuáles son los delitos que en este caso quedan prohibidas por la ley, ¿verdad? Y una empresa, cualquier empresa, sea mercantil o sea en este caso que pertenezca a una organización civil, su objeto siempre deberá ser lícito, ¿sí? Si en este caso se llegara a formar una sociedad con un objetivo ilícito, que en este caso recaiga en algún delito penal, esta se va a declarar nula. Aún así, les voy a poner un ejemplo. Si digamos que de los 5 socios que nos estamos constituyendo como sociedad civil, 2 de ellos la constituyen meramente porque quieren ejercer algún objetivo ilícito y el fisco se da cuenta quizá por el tema del manejo de recursos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El objetivo, al darse cuenta el fisco que el objetivo es ilícito, tendrá en este caso que liquidar la sociedad, ¿sí? Aunque 3 de ellos estén en este caso en desacuerdo porque ellos realmente no tenían ese objetivo, se tendrá que declarar nula la sociedad, ¿sí? No puede seguir constituida, aunque 3 de los socios no hayan tenido ese objetivo. También nos dice que si nos constituimos, nuevamente nosotros 5, ¿no? Nuevamente nosotros 5 socios nos constituimos y un tercero interesado que no figure dentro de la sociedad civil tenga el interés de cumplir un objetivo ilícito y el fisco se da cuenta por lo mismo, normalmente se van a dar cuenta por el manejo de recursos, ¿no? O la cantidad de manejo de recursos. También quedará nula la sociedad, aunque los 5 no hayan quizá intervenido o no haya sido su objetivo, quedará nula, ¿sí? Se liquidará. No tendrá en este caso por qué seguir figurando como una sociedad civil. Después de que una vez después, perdón, que se hayan pagado todas las deudas, esto ya estamos hablando de una vez de que se liquide la sociedad, ¿sí? Una vez de que se hayan pagado las deudas sociales, como el Código Civil lo señale, los socios se les va a reembolsar lo que ellos hubieran aportado a la sociedad, ¿sí? Es decir, si por ejemplo yo tengo como sociedad civil a proveedores, tengo en este caso rentas, ¿no? Tengo en este caso quizá algún crédito, ¿no? Algún tipo de financiamiento. Primero tengo que solventar esos gastos que tengo y con posterioridad, es decir, con lo que vaya a sobrar, con eso voy a liquidar a mis socios, dependiendo de cuánto haya sido el porcentaje que aportaron a la sociedad al momento de constituirla, ¿sí? No podemos en este caso disolver la sociedad sin antes haber pagado pues todas aquellas deudas, ¿verdad? Que adquirimos como sociedad. Nos dice también que las utilidades que en este caso la sociedad haya generado, es decir, supongamos que iniciamos con un capital social de 50,000 pesos, que los 5 socios aportó 10,000 pesos cada quien. Y de esos 50,000 pesos con el que iniciamos, hoy en día tenemos una utilidad neta de, no sé, de 200,000 pesos, ¿no? Un ejemplo. De esos 200,000 pesos, 50,000 pesos, perdón, 150,000 pesos, si corresponden a la utilidad generada a partir de los 50,000 pesos, esos 150,000 pesos de utilidad no podremos en este caso destinarla a los socios o con ello liquidar a los socios. Se tiene que destinar de manera, en este caso, la ley así lo señala, ¿no? Y es muy específica. Se tiene que destinar a la beneficencia pública del domicilio que corresponda o que tenga la sociedad en donde se haya constituido, en donde haya tenido
su domicilio fiscal, ¿sí? Ya sea del municipio, ya sea del estado, dependiendo. Pero no podemos en este caso liquidar la sociedad con las utilidades que hayamos generado. Nos dice también que dentro del contrato de sociedad, para que ésta sea formal, deberá de contener los nombres y apellidos de todos los interesados con capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que en su caso, para que podamos establecer y constituirnos a través del notario, debemos de saber quiénes van a ser los socios, debemos de tener todos los generales de los socios y que ellos tengan, perdón, o cuenten con capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Primero, que sean mayor de edad. Segundo, que pues no estén cumpliendo alguna condena de tipo penal, ¿sí? Que sean mexicanos. Si son extranjeros, deberán de, en este caso, de cumplir con las formalidades que la ley establece. Debemos de tener una razón social. ¿Qué es la razón social? La razón social, pues, es el nombre que nosotros le vamos a dar a nuestra empresa, ¿sí? El objeto de la sociedad, es decir, ¿por qué nos estamos constituyendo? ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Si somos en este caso 5 personas, somos un grupo de abogados, ¿no? Un grupo de contadores, podemos en este caso en nuestro objeto social, pues decir que vamos a hacer un despacho jurídico, un despacho de contadores, inclusive también hasta asistencia médica, como por ejemplo lo es la Cruz Roja, ¿sí? Y demás. El importe del capital social y la aportación con que cada socio va a contribuir también tiene que quedar especificado dentro del acta constitutiva. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a saber el día que la sociedad se llegue a liquidar cuánto aportó cada socio y de esta forma saber cómo vamos a liquidar la sociedad. Dentro de la misma acta también debemos considerar que no se pueden estipular, en este caso, las pérdidas a unos cuantos socios y las ganancias a otros. Es decir, continuamos con el mismo ejemplo de los 5 socios que nos reunimos para un determinado fin, ¿no? Y digamos que dos de ellos son los que crearon el proyecto, ¿no? De ellos nació la idea y los otros 3 financiaron. Y que los que financiaron vayan a decir, ¿sabes qué? Ustedes que no aportaron nada, que únicamente tuvieron la idea, ustedes van a pagar todas las pérdidas si es que llegaran a haber pérdidas y nosotros que aportamos o somos socios capitalistas únicamente vamos a obtener ganancias. ¿Por qué? Porque nuestro dinero tiene que ganar. No es así. Eso no se puede establecer dentro del acta constitutiva porque la ley lo prohíbe. Y aunque cualquier notario o cualquier persona que desconozca de esta parte lo estipule dentro del acta constitutiva, no surtiría ningún efecto. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara. También nos dice que no se puede estipular que los socios capitalistas, es decir, los que quizá no tuvieron la idea, pero confiaron en la idea de los otros 2 amigos y financiaron este proyecto, no significa que porque hayan financiado este proyecto, a ellos, al momento de que se liquide la sociedad, perciban una utilidad, una cantidad adicional sobre su capital aportado. Es decir, si por ejemplo yo aporté 10,000 pesos, ¿sabes qué? Se liquidó la sociedad, no, pues dame 15,000 o 20,000 pesos extras. ¿Por qué? Porque yo fui quien te financió el proyecto, ¿no? No, eso tampoco se puede estipular porque está también regulado por el Código Civil, ¿sí? No porque ellos hayan aportado determinada cantidad de capital al proyecto o a la sociedad civil significa que ellos van a obtener una ganancia o una cantidad adicional a lo que aportaron, ¿sí? El contrato de sociedad no puede modificarse sino únicamente por el consentimiento unánime de los socios, ¿sí? Como ya lo habíamos planteado también en las asociaciones civiles, ¿no? Las modificaciones siempre se van a hacer cuando todos los socios estén de acuerdo, ¿sí? Más adelante vamos a ver en dónde va a radicar ese poder para poder realizar alguna modificación, poder en este caso incrementar su capital, ¿sí? Excluir o admitir más asociados.
Nos dice también que después de que tengamos nosotros ya constituida nuestra empresa, ya sepamos qué nombre le vamos a poner, ¿no? Un ejemplo, Abogado Sierra Hidalgo, ¿no? Un ejemplo. Siempre se tendrá que mencionar que es una sociedad civil. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Después de nuestro nombre o de nuestra razón social de la empresa, se va a decir que es una sociedad civil, es decir, Abogado Sierra Hidalgo, sociedad civil, SC, ¿no? Siempre se tiene que dar a conocer, ya sea sociedad civil o por las siglas SC. Los socios aquí tienen pues una parte, o mejor dicho, son lo más relevante de la asociación. ¿Por qué? Porque en ellos va a radicar el poder y en este momento vamos a ver el por qué y el cómo. Nos dice que los socios no pueden obligarse a hacer una nueva aportación, como les había comentado, el aumento de capital, sino sino cuando estén, perdón, de acuerdo o sea unánime el voto o el consentimiento, ¿sí? Los socios que en este caso quieran incrementar el capital y tengan la facilidad de hacerlo, se puede hacer esta modificación sin ningún problema, pero aquellos socios que quizá no estén de acuerdo o no tengan la capacidad, en este caso, para hacer incrementar el capital, pueden en este caso separarse de la sociedad sin ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no es pues una obligación y no se puede estipular dentro del acta, no es una obligación. También nos dice que las obligaciones sociales estarán garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de los socios que la administren. Más adelante vamos a ver qué son los socios administradores, pero dentro del acta constitutiva sí se deberá en este caso de especificar que cada sociedad civil cuente con un administrador, sea único o puede haber más de un administrador. Es como los presidentes, en este caso de la asociación civil, pero en la sociedad civil deberá de haber o deberá de regirse por los administradores y sobre ellos va a recaer toda la responsabilidad, pues cuando el negocio ya se encuentre en marcha, ¿sí? Que ellos, sobre ellos va a recaer, si hay pues algún inconveniente con la empresa, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son esos inconvenientes. Los socios en este caso no van a poder ceder sus derechos, es decir, si por ejemplo yo como socio me quiero salir ya de la empresa por cualquier motivo, pero le quiero ceder mis derechos a una tercera persona, ya sea que forme parte de la sociedad o sea una persona ajena, yo no puedo ceder esos derechos a menos que en este caso, que los demás coasociados tengan el consentimiento unánime, ¿sí? De lo contrario, yo como socio, yo no puedo ceder mis derechos. Tampoco aplica en este caso para admitir nuevos socios o para excluir, ¿sí? Siempre tiene que ser a través de un consentimiento unánime, ¿sí? De todos los socios o todos los integrantes de la sociedad. En ningún caso en este se podrá excluir a un socio de la empresa, sino únicamente, como ya les había comentado, cuando todos estén de acuerdo o cuando la mayoría estén de acuerdo, ¿sí? El socio que se vaya a excluir de la sociedad o que se vaya a separar de la sociedad, nos dice que va a responder por las pérdidas. En caso de que hubieran pérdidas, se va a tener que hacer responsable de esas pérdidas. Supongamos que de los 5 socios, uno de ellos se separa o es excluido, ¿no? Su capital o su aportación al capital fue un ejemplo de 10,000 pesos, pero nos dimos cuenta que con el paso del tiempo, en vez de generar alguna utilidad, obtuvimos pérdidas. Hacemos cuentas y pues nos percatamos que el socio que estamos excluyendo o que se separó de la sociedad le corresponde pagar, no sé, un 10%, un 15% de esas pérdidas, se lo podemos descontar dentro de lo que él aportó. Es decir, si hubo
pérdida y a él le corresponden pagar 3,000 pesos, únicamente le vamos a regresar 7,000 pesos de lo que él aportó, ¿sí? Y se le puede retener, no necesariamente se le tiene que entregar los 10,000 pesos en mano y esperar a que él nos pague, no, se le puede retener y esto la ley lo estipula y es muy claro, ¿no? En esa parte, o sea, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa sí es una obligación, responder por todas las pérdidas o por lo menos que sea proporcional a lo que yo aporté, ¿sí? También nos habla de una asamblea general de socios y nos dice que dentro de la asamblea general es en donde se va a considerar o es la que se va a considerar como el órgano supremo de la sociedad. Aquí es en donde se van a poder acordar nuevos términos, donde se va a ratificar todos los actos y operaciones y las resoluciones que se vayan a ejecutar por el socio que esté encargado de o esté facultado para administrar el negocio o la empresa, ¿sí? En este caso, si por ejemplo nombramos a una persona que puede ejecutar este tipo de actos, acordar nuevos términos, ratificar, validar las operaciones y resoluciones, sobre él va a recaer esa responsabilidad. En caso de que este socio no esté nombrado dentro del acta constitutiva, no pasa nada. Quienes van a tener la obligación de, de tener el poder sobre el órgano supremo de una asamblea van a ser los administradores. Los administradores son figuras muy importantes dentro de la sociedad porque sobre él va a recaer pues los errores y aparte de los errores, ¿verdad? También aquellas operaciones que se generen con éxito, ¿sí? El administrador es como el presidente en una asociación civil. El administrador es quien va a tener esa responsabilidad limitada para responder sobre, pues, aquellas fallas dentro de una operación. En caso de que haya más de un administrador, no sé, un ejemplo, que haya 3 administradores, se tendrá que nombrar un presidente de los administradores. Es decir, siempre tiene que recaer sobre una persona, nunca va a recaer sobre dos, tres o más personas, ¿sí? Aunque sean administradores. Si hay más de un administrador, se tiene que nombrar un administrador presidente y es sobre quien va a recaer esa responsabilidad, que va a conformar parte del órgano supremo de la Asamblea, ¿sí? La Asamblea General nos dice que únicamente se va a ocupar de una orden del día. ¿Qué es la orden del día? La orden del día son las cuestiones, en este caso, que vamos a debatir dentro de una asamblea, es decir, el aumento de capital, la exclusión de socios, la admisión de socios, ¿sí? Quizá quizá reestructuración de la empresa, cambio en las operaciones, ¿sí? Y demás temas que tienen que ser específicas dentro de la orden del día. Esta orden del día, para que pueda cumplir con su finalidad y su propósito dentro de una asamblea, tendrá que ser votada por todos los socios. Cada uno de los socios cuenta con un voto, ¿sí? Para que esta orden del día cumpla con su efecto al momento de que se dicte una resolución dentro de la asamblea, todos los socios tendrán que votar para saber si están de acuerdo o no, ¿sí? Para poder desahogar esta misma asamblea y poder debatir y discutir la orden del día de acuerdo a los temas que hayamos señalado dentro de ella, usted tiene que hacer una convocatoria anticipada con 15 días naturales, aunque ya esté prevista dentro de los estatutos de un acta constitutiva. Es decir, si a nosotros nos corresponde reunirnos para celebrar una asamblea, los, no sé, un ejemplo, el 15 de marzo, ¿no? Sí, el 15 de marzo, un ejemplo, aunque ya esté estipulada la fecha y hora en el cual nos debemos de reunir, perdón, para desahogar la asamblea, tenemos aún así que hacer una convocatoria formal para todos los socios y estén
o más bien se puedan encontrar dentro de la asamblea para poderla desahogar. Ahorita vamos a ver los efectos en caso de que no se presenten todos los socios, ¿sí? Pero sí se tiene que hacer una convocatoria. La convocatoria de la asamblea deberá contener, como ya les había comentado, la orden del día, y esta tiene que ser firmada por el socio que, que tenga esa responsabilidad o esa facultad, como ya lo habíamos visto. ¿Quién va a formar parte del órgano supremo? Aquella persona que nosotros vayamos a delegar dentro de nuestra acta constitutiva. En caso de que no hayamos delegado ninguna persona que rectifique esta información de la orden del día, lo puede hacer, perdón, el administrador único o los administradores, ¿sí? En su caso, que la orden del día vaya firmada, es decir, que sea aceptada por aquellas personas que van a administrar el negocio. ¿Por qué tiene que estar firmada por los administradores? Porque al final de cuentas, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Sobre ellos va a recaer la responsabilidad si hay algún tema legal, ¿no? Si llegamos a tener algún tema legal por la forma en el que está funcionando nuestra empresa, quizá estamos cometiendo algún tipo de delito fiscal, ¿no? ¿Sobre quién va a recaer esa responsabilidad? Sobre los administradores. Y en este caso, la orden del día, ¿quiénes la van a revisar? Los administradores. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver si se quiere hacer una reestructuración, si se quiere aumentar el capital. Ahí se tiene que ver cuál es el objetivo de la orden del día. Y ellos tienen que estar totalmente de acuerdo, ¿sí? De lo contrario, pues no tendría validez. Porque pues al final de cuentas la responsabilidad recae sobre ellos y no sobre los socios capitalistas, en este caso los que financiaron el proyecto. Nos dice también que cada una de las resoluciones que se lleguen a tomar en la asamblea no va a surtir efecto, sino únicamente cuando en la votación, perdón, haya estado la totalidad de los socios presentes. Es decir, continuamos con el mismo ejemplo de 5 socios, ¿no? Que nos llegamos a reunir para un determinado fin. Si dentro de la asamblea se llega a desahogar una orden del día, llegamos a una resolución, tienen que estar los 5 socios o todas las personas que conformen la sociedad civil para que ésta pueda surtir efectos, aunque 2 de ellos estén en contra y 3 a favor. Si nos vamos por mayoría de votos, obviamente tendrá que surtir un efecto positivo, un efecto negativo cuando 3 quizá están en contra y 2 a favor, ¿no? Pero únicamente de esa forma va a surtir efecto. Si no, pues no tendría ninguna finalidad, ¿verdad? El que la hayamos desahogado y no todos estén, presentes en la asamblea. Nos dice también que la asamblea se va a poder, en este caso, desahogar o se va a poder llevar a cabo únicamente cuando se encuentren presentes los socios que conformen cuando menos la mitad del capital social. Es decir, si de los 5 socios hicimos una aportación económica por un total de, un ejemplo, de 100,000 pesos, si 3 de ellos conforman el 50% del capital social aportado en total, con esos tres socios se puede celebrar la asamblea sin ningún problema. Y ahorita lo vamos a ver de qué forma. Nos dice que en caso de que la primera asamblea ya fijada, ya señalada día y hora para desahogarla, no se puede desahogar por cualquier situación y que ésta pueda ser justificada, se puede hacer una segunda convocatoria, pero dentro de la segunda convocatoria ya no habrá ningún tema de justificación por la cual no se pueda desahogar. Es decir, si no se celebra la primera, tienes una segunda oportunidad y en la segunda oportunidad se va a celebrar porque se va a celebrar con los socios que estén presentes. Ya no habrá ninguna justificación, ¿sí? Que la pueda salvar. Nos dice que en cada asamblea tendrá que
estar presidida por un socio administrador, por el socio administrador único o el presidente de los socios administradores, ¿sí? En este caso, como les había comentado, para, o más bien, quien puede desahogar una asamblea general siempre va a ser el administrador único de la sociedad. En caso de que hubieran más de un administrador en la sociedad, siempre se va a tener que designar un socio presidente y sobre él va a recaer esta responsabilidad de llevar a cabo el desahogo de la asamblea, ¿sí? En caso de que llegaran a faltar los administradores o el administrador único, sin ningún problema puede delegar esta función a cualquiera de los socios para que lo pueda representar, ¿sí? Y se pueda desahogar la asamblea sin ningún problema. También en este tipo de reuniones, como lo es la asamblea, también se tiene que delegar el nombramiento de un secretario y de un escrutador, ¿sí? Esto se puede hacer dentro o puede constar dentro del acta constitutiva sin ningún problema, delegar este cargo, ¿no? O este puesto de secretario o escrutador para que se pueda llevar a cabo el desahogo de una asamblea. En caso de que dentro del acta constitutiva nosotros no hayamos establecido estos nombramientos, no pasa absolutamente nada. Lo podemos hacer dentro de la misma asamblea y uno de los administradores, bueno, en este caso sería el administrador único o el presidente de los administradores quienes tendrían que delegar estas funciones, ¿sí? Para que se pueda llevar a cabo el desahogo de la asamblea. Entonces, ya vimos que para celebrar una asamblea tiene que figurar una persona muy importante que tiene que tomar las decisiones, ¿sí? Entre ellas se encuentra el administrador único, los administradores. Si son administradores, tiene siempre que haber un administrador presidente, ¿sí? Y para ello también tienen que delegar las funciones de secretario y de escrutador. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo una sesión de socios administradores. La asamblea general es para todos los socios, pero la sesión de administradores únicamente para los administradores, ¿sí? Nos dice, la administración, perdón, puede conferirse a uno o más socios, habiendo socios especialmente encargados de la administración, ¿sí? Es decir, no todos pueden en este caso tener el control de la empresa si así lo deciden, o si todos quieren mantener el control de la empresa, tampoco hay ningún problema, la ley no limita esas funciones, todos podemos, todos podemos tener esa responsabilidad dentro de la empresa, no hay ningún problema, pero por lo regular en todas las empresas pues, hay un solo presidente o un solo administrador, ¿no? En caso de que haya dos, tres o más personas que tengan el cargo de presidentes o de directores o de administradores, pues igual no pasa absolutamente nada. Sobre ellos va a recaer, en este caso, sobre los administradores, la responsabilidad de gestionar la operación de la empresa, ¿sí? Los otros asociados o los otros socios de la empresa que no sean administradores no podrán en este caso ni entorpecer las gestiones de un administrador ni impedir sus efectos, ¿sí? ¿Por qué no puede impedir sus efectos? Porque se supone que cada movimiento que llega a ser un administrador es porque ya se discutió en la Asamblea General, donde todos votaron, donde todos estuvieron de acuerdo para llegar a una determinada resolución. Así que cuando le corresponda a la administración ejercer esta gestión o esta operación, para nada todos los demás socios que no sean administradores podrán impedir estos efectos, ¿sí? También se puede estipular dentro del acta constitutiva lo contrario, ¿sí? Si nosotros como socios no administradores pues de que podemos estipular esa parte, ¿no? De que no únicamente los socios administradores, perdón, tengan
esa facultad. Nosotros como socios no administradores podemos tener la misma facultad siempre y cuando se estipule dentro del acta constitutiva, ¿sí? De lo contrario, pues obviamente no podrán ni entorpecer ni impedir estos efectos, ¿sí? La convocatoria para una sesión de socios administradores de igual forma deberá de hacerse anticipada con 15 días naturales, ¿sí? Únicamente para la sesión de administradores. Es similar a la Asamblea General, pero dentro de la administración o dentro de la sesión de socios administradores únicamente se van a discutir aquellas gestiones y operaciones del negocio, ¿sí? Que ya o que vayan acorde a las decisiones tomadas en una Asamblea General. En este caso, en la sesión de socios, cualquiera que sea el número que le corresponda a la convocatoria para que la sesión de socios administradores funcione legalmente, deberá asistir por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Es decir, si yo por cualquier situación no puedo presentarme a la primera sesión convocada, pero que puedo justificar, podemos en este caso retomar una nueva convocatoria o más bien hacer el llamado a una nueva convocatoria, no importa si sea una primera, una segunda, una tercera, no hay como tal un número límite, pero pues tampoco obviamente como empresa debemos exceder pues esos límites, ¿verdad? Si convocamos a una tercera sesión, no hay ningún problema, no es como la asamblea que en la segunda sesión se tiene que celebrar porque se tiene que celebrar, más que nada para debatir esos temas de la orden del día. En una sesión no pasa nada si a la segunda no la celebramos, si a la tercera lo llegamos a celebrar. En esta tiene que por lo menos estar la mitad de los socios administradores más uno. Es decir, si somos 5 socios administradores, ¿cuántos deberían de estar? Debería de por lo menos de haber, perdón, 3 socios administradores dentro de la sesión para que ésta se pueda celebrar y desahogar sin ningún problema. Y si somos 5 y uno de ellos, porque uno de ellos tiene que ser el presidente del Consejo de Socios Administradores, siempre tiene que haber un presidente administrador, ¿sí? Si dentro de la votación para ejercer alguna nueva operación, alguna reestructuración de la empresa, si se llegara a votar y llega a haber un empate, únicamente quienes van a poder votar son los otros los socios administradores. El socio administrador presidente no va a poder votar únicamente cuando haya un empate. Si llegaron a debatir algún tema y en la votación hubo un empate, quien va a tener el voto de calidad siempre va a ser el presidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede haber empate, siempre tiene que haber siempre debemos saber de qué forma vamos a dirigir la empresa. No porque hubo un empate significa que la empresa va a continuar de la misma forma si sabemos que estamos teniendo ciertas pérdidas. Siempre se tiene que tomar una decisión para bien, siempre va a ser para bien dentro de una empresa, ¿sí? Y es por ello que no puede haber empate. El nombramiento de los socios administradores nos dice que no porque ellos sean socios administradores, ellos van a conocer únicamente de la contabilidad. No significa que ellos van a ser quienes exclusivamente puedan manejar los libros de contabilidad, que sepan en dónde se está invirtiendo cada uno del capital aportado, ¿sí? Que ellos lleven pues todos los trámites correspondientes ante el fisco, ¿verdad? No únicamente ellos van a tener esa exclusividad. Si bien ellos van a ser quien administren la empresa, pero también los socios capitalistas podrán en este caso en cualquier momento solicitar libros y documentos y demás papeles relacionados con la contabilidad de la empresa, ¿sí? Aunque claro, ellos no podrán participar dentro de la gestión, ¿sí?
También nos dice que el nombramiento de los socios administradores que sea hecho, sea constituido dentro de una escritura pública correspondiente a la sociedad, no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios. Es decir, si el día de hoy nos reunimos, continuamos con el mismo ejemplo, de las 5 personas, ¿no? De los cinco amigos que nos reunimos para crear una sociedad civil, si dentro de la reunión decimos que dentro del acta constitutiva, dos de ellos van a ser socios administradores, cuando se les da ese nombramiento al inicio dentro del acta constitutiva, para nada se va a poder revocar ese nombramiento, a menos que todos los socios estén de acuerdo. No va a ser igual para aquellos socios administradores que con posterioridad se lleguen a integrar. Es decir, hoy nos constituimos y un mes después o 2 meses después de la constitución, nombramos a un nuevo socio administrador que se está integrando, ¿no? A la empresa. A él le podrán revocar ese nombramiento en cualquier momento, pero no para aquellos que son los que fundaron, se puede decir, la empresa, ¿sí? Únicamente con el consentimiento de todos. O también puede ser cuando se ejerza, pues, algún derecho, alguna obligación de manera judicial, ¿no? En este caso, por dolo, por culpa o por inhabilidad, ¿no? Que esté, que esté en este caso ya sentenciado y pagando, pues, algún tipo de condena, ¿no? Y pues, ya no sea una persona con capacidad jurídica, ¿sí? Es ahí donde se le puede restituir el nombramiento de manera inmediata. Los socios administradores van a poder ejercer las facultades que fuera para ellos necesario al giro y desarrollo de los negocios. Ellos van a poder, en este caso, decir si vamos a enajenar nuevos bienes, si vamos a enajenar no sé, en este caso puede ser algún nuevo terreno, ¿no? Para algún nuevo local, algún vehículo, ¿no? Equipo inmobiliario, ¿sí? Ellos son los que van a tomar esta decisión si es que desean invertir, pues, en nuevas cosas, ¿no? Para la sociedad. También ellos van a poder decidir si desean hipotecar pues, algún terreno para financiarse, pero que sea de la sociedad, obviamente, ¿no? O empeñar algún bien inmueble, algún bien mueble o inmueble, ¿sí? Ellos pueden tomar esa decisión sin ningún problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sobre ellos va a recaer esa responsabilidad si el día de mañana lo están haciendo de manera fraudulenta. Si lo están haciendo en beneficio de la empresa, también esa responsabilidad es para ellos, ¿sí? Pagar en este caso las hipotecas, algún tipo de financiamiento, ¿sí? Algún préstamo y demás. También nos dice que ellos van a tener el, el, el poder de tomar la decisión para qué se va a destinar el capital social aportado por todos los socios, ¿sí? Obviamente tiene que cumplir con su objeto social. Si no es para su objeto social, pues estarían recayendo, pues, en un error, y obviamente ellos tienen la responsabilidad de restituir todo ello. Nos dice que aquellos socios, mejor dicho, todos los socios podrán celebrar asambleas por medio de videoconferencias, como ya lo habíamos señalado, ¿no? Pero únicamente videoconferencias que permitan la comunicación en tiempo real, siempre y cuando la convocatoria señale el medio electrónico por el cual se celebrará. En este caso, si nosotros decimos, ¿saben qué? Y esto tiene que quedar estipulado, ¿no? Al momento de celebrar, perdón, la asamblea. Al momento de que se hace la convocatoria, se tiene que estipular aquellos socios que no puedan presentarse de manera presencial a las oficinas, al desahogo de la asamblea, lo podrán hacer a través de videoconferencias, pero tienen que especificar a través de qué plataforma, ¿sí? Cada una de las sesiones o cada una de las asambleas que se lleguen a desahogar, en esta se tiene que levantar un acta, ¿sí? Es decir,
un acta de, es como un resumen de lo que vamos a plantear, de lo que vamos a debatir dentro de la asamblea. Y también deberá de grabarse para conservar esta grabación dentro del, pues en este caso se puede decir que dentro de la gestión de los administradores, ¿sí? Porque sobre ellos recae la responsabilidad de las decisiones tomadas dentro de una asamblea. Vamos a tocar también el tema rápidamente de la disolución de las sociedades, ¿sí? Es decir, ya nos constituimos, ya sabemos celebrar una asamblea, una sesión de socios administradores, ya sabemos sobre quién recae la responsabilidad en caso de, pues, de cometer algún, pues, algún hecho delictuoso, ¿no? Dentro de la empresa, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se va a disolver la sociedad, es decir, cómo vamos a dar por terminada la sociedad. Uno de ellos, pues, es que todos los socios estemos de acuerdo, ¿sí? Que todos los socios nos pongamos de acuerdo, ¿saben qué? Pues hasta aquí la dejamos porque no cumplimos con nuestro objeto social, es es muy limitado el capital que tenemos, ya no podemos hacer otra aportación o incrementar nuestro capital, ¿sí? Que todos estén de acuerdo. Es en donde se puede disolver la sociedad. También cuando cumple el término fijado, es decir, si nosotros nos constituimos a 20 años como sociedad civil y se cumple esa fecha, se da por terminada la sociedad. En este, otro de los temas de disolución es cuando se completa el fin social. Esta muy pocas veces suele pasar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando dijimos desde un inicio, ¿no? Nos constituimos, ¿sabes qué? Pues vamos a acabar con, con determinada, o nos constituimos para un objeto social. O sea, un ejemplo, que acabemos con, ¿qué podría ser? Con el tema del reciclaje, ¿no? Con el tema del reciclaje. Nos constituimos como una empresa, sociedad civil, para reciclar cierto tipo de materiales, ¿no? Y que cumplamos con ese objetivo, que ya no haya nada más que reciclar, ¿no? Un ejemplo. Es cuando también se puede disolver la sociedad. Obviamente no muchas de las empresas, es muy difícil que una empresa de este giro o que corresponda a la organización de sociedades civiles cumpla con su objetivo. ¿Por qué? Porque son muy grandes los objetivos que se tienen y aunque ataquen una región, por más pequeña que sea, es muy difícil que lleguen a completar su objeto social. Pero aún así la ley lo establece, ¿verdad? Porque no está, no hay que quitarles esas ganas a las empresas, ¿verdad? De que realmente podrán combatir alguna, pues, alguna deficiencia dentro de la sociedad. También nos dice que por la muerte o incapacidad de alguno de los socios que tenga la responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, en este caso, ¿quiénes tienen la responsabilidad ilimitada? Los socios administradores. Si únicamente hay un solo administrador dentro de la sociedad, se puede disolver la sociedad. Si hay dos o tres, se pueden delegar esas mismas funciones a, a los socios administradores restantes, ¿sí? Y de esta forma, pues no disolver la sociedad, porque podemos continuar sabiendo que hay otras personas o otros socios que puedan tener ese mismo nombramiento y esa misma calidad para que se pueda llevar a cabo la empresa. En caso de que ya no quieran continuar por la muerte de alguno de los administradores, los socios administradores, pues igual no pasa nada. Se puede disolver la sociedad sin ningún problema. También nos dice que por la muerte del socio industrial, es decir, quien tuvo la idea, no sé si recuerdan que hace rato les decía, supongamos que dos de ellos tuvieron la idea y tres nada más financiaron. Si uno de los que tuvo la idea para que este proyecto naciera, para que esta empresa se desarrollara, si uno de ellos llegara a morir, se puede disolver la sociedad.
Si en su caso quisieran continuar, tendría el otro que estar de acuerdo para poder, en este caso, continuar con la sociedad. En caso contrario, sí se tendría que disolver, porque pues obviamente fue pieza clave dentro de la empresa, ¿no? Fue quien creó la empresa, fue quien ideó, ¿no? También nos dice por la renuncia de alguno de los socios cuando se trata de sociedades de duración indeterminada y de los otros socios que no deseen continuar asociados. Es decir, si somos cinco y uno de ellos, quizá por temas de salud, se separa de la sociedad, quizá otro se separe por temas de que quisieron incrementar el capital social, pero él ya no tuvo recursos y se tuvo que retirar. El otro por cualquier otra situación prefiere retirarse y únicamente restan dos socios. Si los dos socios desean continuar, pueden continuar. En caso contrario, podrán disolver la sociedad sin ningún problema, sabiendo que los otros restantes ya se separaron de la empresa, ¿sí? O por resolución judicial. En este caso puede ser porque la empresa haya incurrido, no sé, en algún delito como lavado de dinero, tráfico de algún, no sé, de algún tipo de droga que esté regulado y esté, estipulado como delito penal, ¿no? Y que el mismo juez llegue a la conclusión y a una resolución judicial en donde estipule que la sociedad debe determinarse. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con su objeto social y está, en este caso, pues, cometiendo ciertos hechos delictuosos, ¿no? Por bloqueo de resoluciones corporativas, nos dice, que produce conflicto irreconciliable entre los socios. ¿Qué quiere decir? Que nos demos cuenta que la empresa ya no está funcionando tal cual la iniciamos, hemos tenido más pérdidas que alguna utilidad. Nos reunimos en una asamblea en donde estamos todos los socios y que dentro del debate de la orden del día no llegamos a una conclusión, no llegamos a un arreglo, porque ya no sabemos qué hacer con la empresa, hemos tenido más pérdidas que utilidades. Si no llegamos a una conclusión, a una resolución final, los socios, todos los socios que estén involucrados pueden decidir dejar el objeto social, dejar la empresa y de esta forma disolverla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo ya problema entre ellos, ya no llegaron a un acuerdo, todos están peleando con todos, ¿sí? Y al haber ese tipo de problemáticas, pues obviamente sabemos que ya no se va a poder cumplir con el objeto social y podemos disolverla sin ningún problema. Y para que la disolución, en este caso, surta efectos hacia terceros, siempre se tiene que registrar, siempre tiene que constar, perdón, dentro del registro de sociedades. ¿Se acuerdan que cuando nos damos de alta, les comenté que tenemos que registrarnos dentro de las sociedades? También nos debemos de registrar y debe de constar por escrito dentro del registro de sociedades para que surta efectos de que ya nos estamos constituidos como una sociedad civil. Y ese fue el tema del día de hoy, sociedad civil. Si tienen alguna duda, con gusto los podemos seguir apoyando. Nos pueden seguir a través de nuestras redes, a través de Diapag, a través de Comedor El Tres Huastecas, Asociación Civil, sin ningún problema. ¿Sí? Como les había comentado, el fundamento principal de una organización civil, ya sea asociación civil, sociedad civil o algún tipo de fundación o algún otro tipo de organización que no tenga una finalidad meramente lucrativa, se encuentra regulado por el Código Civil del Estado al que pertenezcamos, ¿sí? Ahí pueden también disipar todas sus dudas. Hay artículos que quizás sean en algunas ocasiones confusas, pero podemos estructurarlas a través de otros artículos. Siempre va de la mano con muchas otras leyes, con muchos otros artículos, y de esa forma podemos disipar también nuestras dudas, ¿sí? Y ahora de mi parte, pues es todo. No sé si tienen algún comentario. Muchísimas gracias, Luis Federico. Solo dos preguntas. ¿Sí? Vemos que hay cierta normativa para que podamos llevar a cabo una asociación civil.
En su experiencia de licenciado de abogacía, em, ¿qué tan recurrente es que nos veamos, mm, pues no tan, ¿qué será? Más bien, que la facultad que tiene una persona dentro de una asociación civil sea, pues, fraudulenta? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Esa es mi idea de pregunta. Muy bien, en primera porque todos aquellos socios que conformen la asociación van a tener una responsabilidad limitada, a menos que sean socios administradores. Si son socios administradores, van a tener una responsabilidad ilimitada. ¿Por qué ellos ilimitada? Porque ellos van a ser los que van a gestionar y van a operar la empresa. Si hay algún tema de fraude, cualquier tipo de fraude, sobre ellos va a recaer esa responsabilidad, porque se supone que ellos se debieron de haber dado cuenta, ellos debieron de haber respondido y actuado antes de que eso sucediera. Y aquellos socios que únicamente quizás son capitalistas, es decir, que únicamente aportaron una determinada cantidad de dinero, tienen una responsabilidad limitada sobre lo que aportaron. Es decir, si yo como socio capitalista aporté 10,000 pesos, ¿no? Un ejemplo, y eso constituye a un 20%, sobre ese 20% me van a ser responsables. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de cuánto, cuánto tengo que pagar, ¿no? Un ejemplo. Porque pues obviamente si tú no tuviste nada que ver dentro del tema del fraude, obviamente te vas a ser responsable de las pérdidas que se hayan generado y de todos aquellos daños y perjuicios ocasionados por la mala administración de los socios administradores. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues a través de las pérdidas que se hayan generado, ¿sí? Y sobre ello va a recaer tu responsabilidad. No sé si me También, Liz, expliqué esa parte. en la parte de la participación de las personas en conjunto a esta asociación, ¿cuántas personas pueden, llevar a cabo, pues, o formar parte de esta asociación? ¿Tiene algún número, algún rango en el que bueno, para las nuevas empresas, usted pueda sugerirles que se lleve a cabo? Un límite, no, no lo hay. Como por ejemplo, y un claro ejemplo sería la Cruz Roja, ¿no? Hay muchísimos socios en la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque se trabaja a nivel nacional. Es una organización muy, muy grande. Y, y no porque todos trabajen en la Cruz Roja significa que sean socios. También se pueden delegar ciertas funciones, puede tener también empleados, pero enfocándonos en su pregunta, como tal, un límite de socios no está estipulado. Listo, Lick. También vi que en determinado momento se marcaban como ciertos datos mm, de periodos, de periodicidad para solicitar trámites o para solicitar, por ejemplo, una revocación, Lick. ¿Con cuánto tiempo una persona puede revocar a una asociación civil? Más bien de los integrantes. De los integrantes, sí, de los integrantes. Eso se tiene que estipular va a depender de la calidad de socio que somos. En primera, si somos socios administradores que fuimos nombrados desde el acta constitutiva, es muy difícil que esa revocación se haga. Sí se puede hacer, pero únicamente estando todos los socios presentes y que el voto sea, este, ¿cómo se puede decir? Mayor, ¿no? Para restituir a esta persona, para restituir no, restituir revocar, perdón, el nombramiento o en su caso, excluir al socio, ¿sí? La votación tiene que ser mayor.
Ok, Y se tiene en este caso que tiene que constar por escrito dentro de una orden del día. Se va a celebrar dentro de una asamblea. En una orden del día se va a estipular que en tal asamblea de tal fecha se va a restituir, se va a revocar o se va a excluir algún socio. Para celebrar la asamblea y poder desahogarla, se tiene que convocar, aunque ya haya una fecha preestablecida, se tiene aún así que convocar con 15 días anticipadas para el desahogo. ok, Lick. Hasta aquí creo que quedó entendible toda la información que nos ha compartido. De hecho, son temas que pues graciosamente nos sirven para las personas que estamos llevando a cabo un emprendimiento, ¿no? Y que ¿Sí? posiblemente queramos formar una asociación civil o una sociedad civil como la de 8 días. Y es muy importante que, bueno, ellos empiecen a tomarle coherencia al emprendimiento que están llevando a cabo. Y pues este tema es muy importante en esta cuestión. No sé si quiera regalarles alguna otra sugerencia, Lick. Sí, pues en primera, pues me gustaría compartirles, ¿no? Que deberían de tener bien estructurada la idea y una vez estructurada la idea, saber qué tipo de nombramientos vamos a hacer al momento de la constitución y saber cuándo y cómo podemos revocar ciertos nombramientos, este, hacer nuevos nombramientos, admitir nuevos socios y demás. Yo creo que deberían de conocer cómo se estructura y cómo se desahoga una asamblea y una sesión de socios administradores para que no tengan ningún problema al momento de celebrarlas. Porque cada una de estas reuniones que se tienen, ya sea una asamblea o una sesión de socios administradores, es muy importante, porque de ello va a depender el buen manejo de los recursos dentro de la empresa. Eso sería como que la sugerencia, ¿no? Que conozcan la estructura y el funcionamiento de una sociedad civil. Así es, Lick. Sí, yo creo que desde el primer objetivo que te fijas es muy primordial, pues saber qué rumbo vas a tomar para ese emprendimiento. Lick, Federico, pues agradecemos mucho todos los conocimientos que nos ha transmitido durante esta ponencia. Es muy bueno, nuevamente lo repito, es muy bueno saber estos temas por las cuestiones legales que posiblemente pues se puedan tener en un futuro y que toda nuestra audiencia pueda tomarla en cuenta para que así en determinado momento no agarren durmiendo al velador. Le Exactamente. agradecemos mucho, 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 mucho su apoyo como siempre y pues damos por terminada esta sesión. No sé si tenga algún otro comentario, Lick. No, 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 no. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos estamos No. viendo en las siguientes conferencias. Claro que sí, le agradecemos mucho. Que tenga muy buen día, Lick. Igualmente, bonito día. Hasta luego. Hasta luego.